Bien, entonces en esta segunda parte vamos a revisar el desarrollo de algunos aparatos y sistemas. Comenzamos con el desarrollo del aparato locomotor, ¿no? Está comprendido por el sistema óseo y el sistema muscular. ¿De dónde deriva en primer lugar, el sistema esquelético? Deriva del mesodermo. Todo lo que es tejido de sostén, conjuntivo, óseo, cartilaginoso, mesodermo. Pero también participan células de las crestas neurales. Estas células de crestas neurales van a participar en la formación de huesos, sobre todo del cráneo y de la cara. Entonces, dos orígenes, mesodermo y células de las crestas neurales. En los somitas, que hablamos en la clase pasada, que se formaban al final de la tercera semana, tiene dos componentes importantes. El esclerótomo, que va a dar lugar a las vértebras y costillas, y el dermomiótomo, que se va a separar en miótomo y dermátoma. Este miótomo va a dar lugar a las células mioblastos, que formarán músculos, y este dermátoma formará la dermis de la piel. Entonces, otro de los componentes que va a dar lugar a algunos huesos, como vértebras y costillas, es la región del esclerótomo de los somitas. Somitas o somites. Bien. En anatomía ustedes recuerdan que existen huesos planos, huesos cortos y huesos largos. Estos huesos tienen diferente origen. Los huesos planos tienen una osificación intramembranosa, o también llamada directa. ¿Por qué directa? Porque el mesénquima, que es mesodermo, forma directamente a las células óseas, osteoblastos, y forman estas trabéculas óseas, donde algunos osteoblastos van a quedar encerrados para dar lugar a los osteocitos, células óseas. Luego estos osteocitos van a organizarse de acuerdo a los sistemas de Haber, que recuerdan, para formar las laminías óseas. Esta osificación entonces es directa, intramembranosa, huesos planos. Mientras que en los huesos cortos y largos, previamente tiene que ocurrir un proceso de condrogénesis, es decir, formación de un molde cartilaginoso. Luego van a aparecer los centros de osificación llevados por una irrigación inicial en la diáfisis. Y luego el cartílago va a estar ubicado en las epífisis como cartílago de reserva. Y luego este cartílago va a ir siendo reemplazado progresivamente por tejido óseo. Esta es una osificación endocondral o indirecta. ¿Por qué es indirecta? Mesénquima, cartílago y después recién hueso. Esta es osificación directa. ¿Por qué directa? Mesénquima, hueso, directo. Acá mesénquima, cartílago y después hueso. Esa es la osificación de huesos cortos y largos. Osificación endocondral, o también se llama osificación intracartilaginosamente. Ahí vemos la osificación directa o intramembranosa, huesos planos. Esta es la matriz o sustancia osteoide o sustancia intercelular. Adopta esa coloración medio violáceo. Estos son los osteocitos, que son osteoblastos que han quedado encerrados en estas trabéculas óseas. Y algunos osteoblastos van a permanecer aquí en la periferia de la trabécula ósea. Esa es entonces la osificación intramembranosa.
¿Qué huesos se osifican intramembranosamente? Veamos en primer lugar los huesos de la bóveda craneana o neurocráneo. Tenemos frontal, los parietales, occipital, pero solamente la porción interparietal, nada más. En los recién nacidos, los huesos planos, sobre todo de la bóveda craneana, se encuentran separados por membranas de tejido conjuntivo llamadas suturas, que están inicialmente uniendo estos huesos. Y a medida que va pasando en la vida postnatal, ya se van consolidando, ¿no? Estos huesos, van a desaparecer las suturas. Ahí tenemos un cráneo de un recién nacido, donde apreciamos las suturas sagital, las suturas coronarias o coronarias, la sutura frontal o metópica y atrás la sutura lambdoidea. También áreas mucho más extensas de tejido conjuntivo importante, la fontanela anterior, fontanela posterior. A medida que va pues avanzando en edad, el recién nacido se va consolidando estas suturas, van a desaparecer, al igual también que las fontanelas tanto anterior como posterior. El viscerocráneo, membranoso. Tenemos la parte escamosa y timpánica del hueso temporal. Recuerden ustedes en anatomía, el hueso temporal tiene una región petrosa o mastoidea y una parte escamosa. Esa parte escamosa y timpánica deriva por osificación intramembranosa. Los huesos pequeños, los nasales, lagrimales, vomer, palatinos, el maxilar superior, el cigomático o malar, el efenoides, apófisis pterioidea y alas mayores, y el occipital que hemos mencionado, la porción interparietal. Son prácticamente huesitos que van a osificarse intramembranosamente. En el caso de la mandíbula, ahí inicialmente hay un cartílago, ¿no?, que se llama cartílago de Meckel. Y ese cartílago de Meckel va a inducir, no es que se osifique endocondralmente, sino induce al mesénquima para que se forme la mandíbula. O sea, la mandíbula, a pesar de que es un hueso un poco más largo, se osifica intramembranosamente. Pero ahí hay un proceso de inducción. El cartílago de Meckel induce al mesénquima para que inicie la osificación intramembranosa. Bien, en el caso de los huesos cortos y largos, previamente hay ahí un proceso de formación de cartílago, pues hemos dicho que es indirecta. Mesénquima cartílago. Esta condrogénesis se realiza en 3 fases. Una primera fase, llamada así precondensación, donde hay una interacción epitelio-mesénquima, como hemos mencionado en la primera reunión, dijimos que había siempre una interacción epitelio-mesénquima, y la expresión de genes Hox. O sea, quiere decir, aquí también van a participar el control genético. La segunda fase, la condensación, la expresión de genes Hox, al igual que la primera fase, y otros factores de transcripción, Hox D3 y 13, Hox A2, Hox 4, M-Hox, CAR1 y otros factores de crecimiento. Y la tercera fase, que viene sería la diferenciación, también controlada por varios genes Hox, MSX y BMP2, 4 y 5. Estos son los encargados de que se diferencien las células que habían sido ya condensadas en las 2 fases anteriores. Entonces, en la formación de cartílago no es tan simple. No es que mesénquima cartílago, así no es. Hay un control netamente genético. Y ahí tenemos, esa es la primera fase precondensación,
condensación y diferenciación. Recuerdan ustedes, el tejido cartilaginoso se caracteriza por la presencia de nidos de condrocitos, que son estos de acá. Pero previamente tiene que haber una influencia de genes. De ahí que muchos de los problemas que se presentan en el adulto más adelante, como artritis, alguna alteración de las articulaciones, no es que haya una mala maniobra, ¿no? Sino es genético. Eso ya está establecido, desgraciadamente, desde el momento que se presenta este proceso de contractificación. Y siempre recordar que si hay un componente genético en una enfermedad, tiene que estar asociado el factor ambiental. Si estos dos factores se presentan, se va a manifestar la enfermedad. Pero si solamente está el factor genético y no se complementa con el factor ambiental, no se va a presentar la enfermedad. Entonces, todos estos tres procesos, precondensación, condensación, diferenciación, están controlados genéticamente en la formación de cartílago. Una vez entonces que ya está el molde cartilaginoso, aparecen en la diáfisis justamente los primeros centros de osificación primarios en las diáfisis, porque habrá después otros centros de osificación secundarios a nivel de epífisis, pero inicialmente va a ser acá a nivel de diáfisis. Ahí va a llegar entonces una irrigación que empieza la transformación de cartílago en tejido óseo. Pero eso es progresivo. Cuando hablamos del periodo embrionario, dijimos que en la 8ª semana ya se iniciaba los primeros centros de osificación, que viene a ser justamente esto, los primarios, ¿no? Los primarios en la parte diafisaria. Bien, en la parte de las epífisis, donde hay cartílago, mientras haya cartílago hay crecimiento del hueso. Vamos a encontrar cinco zonas de cartílago, uno que es de reserva. Mientras haya cartílago de reserva va a haber entonces proceso de osificación endocondral. Luego una zona de proliferación de condrocitos, que son las células cartilaginosas. Estos condrocitos se hipertrofian, o sea, un aumento de tamaño sin aumentar el número. Y luego ya hacia la diáfisis empieza la zona de calcificación y luego la zona de depósito óseo, como vemos acá. Las mismas figuras que encontramos en la osificación intramembranosa, o sea, las trabéculas óseas con la sustancia osteoide o matriz intercelular, que toma esta coloración medio violácea. Pero eso ya lo encontramos a nivel de la diáfisis. En las epífisis hay cartílago de reserva. Mientras haya cartílago de reserva, entonces va a haber osificación. Y será pues los centros de osificación ya secundarios, ¿no?, para osificar totalmente el cartílago de reserva que estaba presente en las epífisis. Bien, ¿qué partes del neurocráneo se van a osificar por este procedimiento? Tenemos básicamente la parte basal del cráneo, o sea, la base del cráneo. Ahí vamos a encontrar una serie de cartílagos. Y donde hay cartílago, más adelante va a haber hueso, definitivamente. Entonces el cartílago hipofisario va a dar lugar al cuerpo del esfenoides. Este es el cartílago hipofisario. A ambos lados está, en el centro está ubicado la silla turca. Entonces esto va a dar cuerpo de esfenoides. Las trabéculas craneanas, estos cartílagos de acá, van a dar lugar al cuerpo de otro hueso, que es el etmoides. Las ala orbitaria, son estos dedos de acá, alas orbitarias, va a dar lugar a las alas menores del esfenoides. Las cápsulas ópticas va a dar lugar a la porción espectrosa y mastoidea del hueso temporal, que viene a ser esta de acá, o también se llama ala temporal.
Y las cápsulas nasales van a participar en la formación del hueso etmoides también. Luego, en la parte basal, esta parte de acá, va a constituir el occipital, o sea, la base del occipital, ¿no? La base del occipital, esta parte de acá. Y luego ya aparecerán pues las esclerótomas occipitales que van a dar justamente las primeras vértebras, las vértebras cervicales, y acá está representado la notocorda, que hemos dicho que esa notocorda o corda dorsal es la encargada del eje cefalocaudal y que luego va siendo reemplazada por las vértebras. Ese es entonces el neurocráneo cartilaginoso. Luego tenemos un viscerocráneo cartilaginoso, que en realidad son huesos muy pequeños, derivados de un aparato importante que es el aparato faringio, representado por los arcos faringios. El cartílago del primer arco va a dar lugar a dos huesecillos del oído medio, ¿no? El martillo y el yunque. El cartílago del segundo arco faringio va a dar lugar al estribo del oído medio y la apófisis estiloides del hueso temporal. El mismo cartílago del segundo arco va a dar lugar hasta menor y la parte superior del cuerpo del hueso yoides. Y el tercer arco, el cartílago, tercer arco faringio, va a dar lugar a las astas mayores y la parte inferior del cuerpo del hueso yoides. Entonces, en realidad son huesitos muy pequeños, pero que tienen un proceso de osificación intracartilaginosa o endocondral. Bien, en la formación de los huesos del cráneo, ya hemos hablado de las suturas. En algunos casos se pueden cerrar muy prematuramente estas suturas y dar lugar a estos defectos craniofaciales llamados craniosinostosis. Por ejemplo, si se cierra tempranamente la sutura sagital, el cráneo va a tener una forma medio ovoide. Ese cráneo se llama escafocefalia. Si por el contrario se cierra tempranamente la sutura coronal o coronaria, el cráneo crece hacia arriba y se llama acrocefalia o turricefalia. Y si se cierra la sutura coronal de un solo lado, porque aquí esto es cuando se cierran ambos lados, entonces vamos a tener un cráneo medio irregular, se conoce como plagiocefalia. El cierre temprano de la sutura metópica, o sea, frontal, va a dar lugar a una trigonocefalia. Y si se cierra tempranamente la sutura coronal y lambdoidea, el cráneo va a ser muy corto y eso se conoce como braquicefalia. Y si se cierra prematuramente la sutura sagital, coronal y lambdoidea, el cráneo va a tener una forma trilobada, que es característico del enanismo tanatofórico tipo 2 por una mutación de este gen, FGFR3. FGFR3 muta y entonces va a hacer pues que se fusionen muy tempranamente la sutura sagital, coronal y lambdoidea. Eso es nuevamente la sutura sagital, la lambdoidea, la sutura coronaria y la metópica. Entonces todo esto se conoce como craniosinostosis. Ahí vemos algunas formas. Plagiocefalia, sutura coronal solidificada de un solo lado. Escafocefalia, la sutura sagital fusionada, le da pues ese aspecto medio ovoide. Y trigonocefalia, si la sutura metópica se ha consolidado muy tempranamente, le da este aspecto medio irregular, ¿no?, del cráneo, ¿no?, de la forma del cráneo. Este es el cráneo trilobado, como ven ustedes acá, 1, 2, 3.
Esto es por fusión de la sutura sagital, coronal y lambdoidea, propio del enanismo tanatofórico tipo 2, que hemos dicho por mutación del gen FGFR3, muta y da lugar pues a este cráneo trilobado. Ven ustedes acá una serie de anomalías que tienen una relación genética. Los que desean ser traumatólogos tienen que conocer genética. Estos genes, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MIX2, TWIS, HOX, ubicados ya en los pares cromosómicos 8, 10, 4, 5, 7, 2, brazo corto, brazo largo, brazo corto, brazo largo, brazo corto, brazo largo. En las regiones correspondientes 1, 2, 2, 6, o sea, ya se conoce el lugar exacto donde están estos genes y que pueden mutar y van a dar una serie de síndromes. Pfeiffer, Aper, Jackson-Weiss, Crowson, la acondroplasia, por ejemplo. El enanismo, los niñitos que nacen pues con su acondroplasia, no solamente es porque no llegó a consolidarse totalmente el cartílago, hay un gen ahí, FGFR3, que también va a ser responsable de la displasia tanatofórica tipo 1 y tipo 2. Y acabamos de ver la imagen, un cráneo trilobado. Pero todos estos tienen problemas de la forma del cráneo, una craneosinostosis. O sea que es netamente genético estos problemas que se presentan cuando se consolidan muy tempranamente las suturas. O sea, no es al azar, sino es genético. ¿Y por qué es genético? Porque hemos visto que en el proceso de formación del cartílago hay 3 fases. Una etapa precondensación, condensación y diferenciación. ¿Y quiénes participan en esas etapas? Genes. Mutan esos genes, entonces ya, cuando se va a formar los huesos, ya esos genes están mutados y van a participar en esta serie de trastornos a nivel del cráneo, básicamente. Tenemos también aquí la acrania, la ausencia de bóveda craneal. Y como no hay bóveda craneal, entonces no se forma el sistema nervioso. Mejor es llamar así mero anencefalia, porque el término anencefalia, ¿qué significa anencefalia? A sin encéfalo. Pero mientras haya este tejido nervioso, hay algo, hay tejido nervioso. Entonces es mejor ponerle prefijo mero. Mero significa parcial. Cuando no hay absolutamente nada de tejido nervioso en la cavidad craneana, ahí sí se puede decir que es anencefalia. Por eso es mejor este término mero anencefalia. Ausencia parcial del encéfalo. Y por supuesto es incompatible con la vida extrauterina porque tiene múltiples, estos son multifactoriales, no solamente es una causa, ojos achinados, nariz plana, boca pequeña, lengua larga, implantación baja de orejas, eso se conoce como rasgos mongólicos, o sea que está asociado el problema genético con el problema morfológico y de ahí que se dice que es multifactorial. El hipertelorismo, muchas veces ustedes revisan un paciente y ven que tiene pues los ojos muy separados de la línea media. Y esto se debe pues a un crecimiento excesivo de las alas menores del esfenoides, cuyas cúpulas ópticas van a ser divergentes y va a dar lugar pues a este cuadro de hipertelorismo. En lo que respecta a la columna vertebral ya hemos referido que las vértebras van a ubicarse, o mejor dicho, las células mesenquimatosas provenientes del esclerótomo, de los somitas, se van a ubicar alrededor de la notocorda, rodeando al tubo neural y en la pared corporal, y así se van a ir formando las vértebras. Lo mismo también las costillas que se desarrollan a partir del proceso costal, mesenquimatoso, siempre mesénquima, de las vértebras torácicas.
Esto lo conocen cuando los arcos vertebrales no se fusionan, entonces por ahí puede protruirse meninge o puede protruirse también médula, y estamos hablando de las espinas bífidas, ¿no? Las espinas bífidas por falta pues de cierre de los arcos vertebrales, ¿no? No cierran, entonces por ahí se protruye. Ahí tenemos la condroplasia, los miembros son cortos por alteración de la osificación endocondral, sobre todo los huesos largos. Hay otro trastorno que de repente ustedes también conocen, que es la osteogénesis imperfecta, que también es un trastorno genético, en el cual no hay crecimiento de los huesos largos, se hacen muy frágiles, inclusive como el feto tiene movimiento dentro de la cavidad amniótica, pueden hacer ese feto con algunas fracturas. Es un carácter dominante, un trastorno dominante, genético netamente, donde no se ha consolidado pues la osificación. Acá sí hay osificación, pero no hay crecimiento del hueso. Mutación de un gen FGFR3. Muta ese gen, entonces no crece el hueso. En el caso de la osteogénesis imperfecta, no hay formación de hueso. Está muy inhibido esa formación de hueso. Causa también, desde luego, genética. En lo que respecta a el esqueleto apendicular, a la quinta semana, ya hemos dicho cuando hemos hablado del periodo embrionario, aparecen las yemas de los miembros. Miembros superiores antes que los miembros inferiores. Sexta semana ya se forman los modelos de cartílago hialino en los futuros huesos de las extremidades. Y a la octava semana, como dijimos, cuando hablamos del periodo embrionario, ahí empieza la osificación de huesos largos del miembro superior antes que lo del miembro inferior. Y es en la diáfisis donde aparecen los centros de osificación primarios, ¿no? Como hemos visto en el esquema anterior. Y recién a la semana 12 comienza la osificación de los miembros inferiores. O sea, primero miembros superiores y después miembros inferiores. Bien, ¿cómo es que se forman estas extremidades? Al término de la cuarta semana se van a formar los primeros esbozos. Ahí va a haber mesénquima, indudablemente, mesodermos de mesénquima. Este mesénquima entonces va a estar cubierto por una capa ectodermocúbica, células cúbicas, ectodérmicas, que se conoce como CAE, o cresta apical ectodérmica, o también se le llama REA, reborde ectodérmico apical. Este reborde ectodérmico apical va a inducir a las células del mesénquima y luego va a empezar el crecimiento en dirección próximo distal. Pero tiene que haber previamente ahí un proceso de inducción, que también ya lo hemos mencionado. Acá está lo que estamos hablando. Esta es la REA. Pero para que haya esta REA es que cosa genético. FGF10 es el responsable que se forme ese reborde ectodérmico apical y que luego sobre el mesénquima va a haber ahí un proceso inductivo donde van a participar otros genes. De tal manera que el crecimiento de la extremidad va a ser próximo distal, ¿no? Empieza a crecer de la parte proximal hacia la distal. Todos estos genes son los participantes en la formación de la extremidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una sobreinducción? En lugar de formarse los 5 dedos normales, formará uno más. Estamos hablando de una polidactilia. O si la inducción es muy corta, se formarán menos de 5 dedos. Entonces estamos hablando de una
alteración a nivel de los dedos de las manos o de los pies. Y todo eso es genético, no es simplemente problema de calcio, fósforo por parte de la madre, sino un problema netamente genético. Entonces, los genes son HOX los que van a participar, va a regular la posición de la extremidad. Los radical fringe restringe la localización del REA o de la CEA a la punta distal de la extremidad, o sea, para que se dirija próximo distal. CER2 establece la CEA, o sea, el reborde ectodérmico apical, o la cresta ectodérmica apical, como se le llama. Y otros genes, los FGF4 y FGF8, van a mantener la zona de progresión próximo distal de la extremidad. Entonces, todo ese crecimiento en la extremidad está controlado genéticamente. Ustedes recuerdan ese episodio bastante grotesco por el uso de la talidomida. El recién nacido tenía pues miembros muy cortos, o sea, la mano nacía directamente del hombro. Eso se conoce como focomelia. No se conocían los genes que participaban en este desarrollo de extremidad, pero ahora se sabe que el efecto tóxico, nocivo de ese fármaco inhibía la transcripción que llevaban los genes sobre este reborde ectodérmico apical para que crezca la extremidad próximo distal. Entonces inhibía, bloqueaba, y de esta forma entonces se produjo en los años 60 una gran cantidad de niños que nacían sin miembros o con la mano directamente de los hombros en una focomelia. Acá lo tenemos nuevamente, CAE, ahí está el mesénquima y están los genes, inclusive también los SHH, SON y GGHOC también van a participar, así como el ácido retinoico. Otros genes, WDNT, Engraile1, LMX1, o sea que cada segmento de las extremidades tiene una representatividad genética. Al inicio, el esbozo del miembro, tanto superior como inferior, presentaba una membrana que mantenía unidos los dedos, tanto del miembro superior como miembro inferior. Y esta membrana, se llama membrana interdigital, estaba codificada para que entre en un proceso de apoptosis, o sea, una muerte celular programada, de tal manera pues que vaya desapareciendo conforme se iban desarrollando los dedos y va a ir desapareciendo. Pero a veces no desaparece esa membrana interdigital y entonces va a haber una alteración que se conoce como sindactilia, ¿no? Sindactilia, la persistencia de la membrana interdigital que mantenía al inicio fusionados los dedos y después ya entra en apoptosis y se va a liberar y los dedos van a estar libres, ¿no? Bien. Algunas consideraciones clínicas, ya hemos hablado de la focomelia, ectrodactilia, ausencia de un dedo, simpolidactilia, es una combinación de sindactilia, o sea, persistencia de la membrana interdigital, y polidactilia, o sea, un dedo de más. Hay un síndrome, el síndrome de Holoran, ausencia de radio. El niño nace sin radio. Síndrome de Holoran, además de otros trastornos, siempre las alteraciones no son únicas, sino son múltiples. La osteogénesis imperfecta que hemos mencionado, que no se produce la osificación. La acondroplasia, tampoco se produce totalmente la osificación. Huesos muy cortos, es la forma más común de enanismo. Y la displasia tanatofórica tipo 1, tipo 2, que es el tipo más común de displasia esquelética, y que por tener pues ese cráneo trilobado, no tiene muchas esperanzas de sobrevivir, ¿no? Nace y muere a las pocas horas. Ahí tienen ustedes otros trastornos, la craniosquisis, cuando no se forma la bóveda craneana, microcefalia, cráneo muy corto, amelia,
no se forman las extremidades. Meromelia, ausencia de un segmento, de tanto de miembro superior como miembro inferior. Este prefijo mero significa parcial. Polidactilia y la sindactilia. También puede ocurrir esto, la asimetría, ¿no?, de los dedos. Vemos acá el dedo pulgar completamente asimétrico con respecto a los otros dedos. Acá también lo apreciamos. Aquí una polidactilia, también polidactilia, aquí también polidactilia. Y acá hay una duplicación de pulgar. O sea, hay múltiples formas de presentar estas patologías, ¿no? Tanto en los dedos de las manos como de los pies se puede presentar esos trastornos de polidactilia. Estos son los dedos en pinza de langosta, donde se observa claramente la membrana de fusión, ¿no?, la membrana de fusión, que debe desaparecer esa membrana. Aquí falta un segmento de miembro, aquí también falta toda la mano. Y acá, en este caso, aparentemente tendríamos un niño con 4 extremidades, ¿no? Pero no es que tenga 4 extremidades. En los embarazos múltiples, o sea, en los embarazos gemelares, monocigóticos, hay una competencia entre ambos productos. Muchas veces el feto dominante es el que tiene mayor apego al metabolismo, o sea, crece más que el otro. Entonces el otro se introduce en el de mayor tamaño y es lo que se conoce como fetos parásitos. Y entonces da la impresión que este niño tenga pues 4 extremidades inferiores y no es así. Se trata pues de un feto parásito que se ha introducido en la cavidad abdominal y da el aspecto pues de 4 extremidades. En el caso del sistema muscular, ustedes recuerdan 3 clases de músculo: esquelético, o estriado, liso y cardíaco. El esquelético del mesodermo paraxial, o sea, de los somitas, la parte del miótomo. Músculo liso, mesodermo lateral, la hoja espláncnica, y algunas excepciones, como por ejemplo el músculo del iris, la glándula mamaria, el glándula sudoríparas es del ectodermo. Todo lo demás es mesodermo. Estas son las excepciones. Y luego el músculo cardíaco, mesodermo espláncnico, que está circundando a ese tubo cardíaco primitivo. Bien, también tiene su regulación molecular. Acá vemos, este es el tubo neural, esta es la notocorda, este es el somite, esta es la porción esclerotómica, esta es la parte dermatoma que va a dar lugar a la dermis y esta es la parte miotómica que va a dar lugar a los músculos. Ahí hay una representatividad de genes. Entonces, para que se formen los músculos, tiene que haber ahí una regulación molecular. Básicamente, genes específicos, MIO-D, D y MIF5. Los músculos se van a agrupar en 2 partes, una ventral, dorsal y una ventral, dorsal y ventral. La musculatura dorsal se llama epiaxial, y la musculatura ventral se llama hipoaxial. Esa musculatura hipoaxial va a formar los músculos de los miembros, de la pared corporal, y eso deriva pues de la porción dorsolateral del somita, Entonces estas células mioblásticas tienen que migrar, ¿no? Van migrando para ubicarse ya en las zonas donde debe formarse el músculo. En el caso de los músculos esqueléticos, los mioblastos, que derivan del miótoma de los somitas, se van a diferenciar, van a fusionarse, forman miotubos. Estos miotubos van a estar constituidos por miofilamentos,
que se van a formar en la matriz de estos miotubos. Y luego la fibra muscular ya va a recibir, recuerdan que pusimos un ejemplo de cómo los genes maestros iban a actuar para la formación de la proteína, en este caso las proteínas responsables de las características de la fibra muscular, ¿no? Y ahí tenemos entonces la célula mesenquimatosa, esos son los mioblastos, los miotubos, y se van ordenando en fibras musculares, en este caso es una fibra muscular estriada por las estriaciones que presenta. Los núcleos siempre están laterales hacia la pared, parietales, a diferencia de los músculos lisos que son fusiformes y su núcleo es central. Una vez que ya están así alineados, entonces va a recibir justamente las proteínas que van a participar en la funcionabilidad de los músculos. Me estoy refiriendo a esas proteínas, a la miosina, a la distrofina, etcétera, etcétera.